Hola, vamos a hablar del práctico 3, ejercicio 9, parte D, pero como con los videos de las partes anteriores fui muy despacio y hasta yo me aburrí de mirarlos, en este escribí antes lo que quería contarles y simplemente voy a irlo comentando mientras lo paso. Entonces, como en las partes anteriores, tenemos un subconjunto de R no vacío y acotado llamado A y un número alfa real. Alfa por A es el conjunto de los números de la forma alfa por A minúscula, donde A minúscula pertenece a A mayúscula, y nos piden probar dos cosas. Veamos la primera. La primera es que si alfa es positivo, el supremo de alfa por A es alfa por el supremo de A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá dibujé el conjunto A. El conjunto alfa por A, si alfa es mayor que 1, es simplemente como el mismo conjunto A pero con un sum. Y si alfa es menor que 1, es como el mismo conjunto A pero achicado. Pero en todos los casos pasamos de A a alfa por A, agrandando y achicando como con un sum, ¿sí? Entonces, el supremo de A es este que está acá. Y el supremo de alfa por A es este que está acá. Entonces, por ejemplo, si yo pasé de acá a acá multiplicando por 2, digamos que alfa es 2, para pasar del supremo de A, que es este punto rojo de arriba, al supremo de alfa por A, que es este punto rojo de abajo, también tengo que multiplicar por 2. O sea, el supremo de 2 por A es 2 veces el supremo de A. Bueno, esto siempre es cierto y es lo que tenemos que demostrar. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que para todo A en A es menor o igual que el supremo de A mayúscula. Eso es simplemente porque el supremo de A es cota superior de A. Entonces, multiplicando esta desigualdad por alfa, obtenemos esta. Que alfa por A es menor o igual que alfa por el supremo de A. Y esto es cierto para todo A en A. Entonces, alfa por el supremo de A es cota superior de A. Para ver qué es el supremo de alfa por A, es cota superior de alfa por A, perdón. Para ver qué es el supremo tenemos que ver que es la menor de las cotas superiores. Entonces, tomemos otra cota superior de alfa por A. Esto lo que quiere decir es que beta es más grande que todos los alfa por A minúscula. Dividiendo entre alfa, tengo que A minúscula es menor o igual que beta sobre alfa, y eso es cierto para todo minúscula, o sea, beta sobre alfa es cota superior de A. Como el supremo es la menor de las cotas superiores, el supremo de A es menor o igual que beta sobre alfa, y de vuelta, multiplicando por alfa de los dos lados, llego a que alfa supremo de A es menor o igual que beta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo primero que hice fue probar que alfa por el supremo de A es cota superior de A. Y después probé que si tomaba otra cota superior de alfa por A, esa otra cota superior era mayor o igual que alfa por el supremo de A. Entonces, alfa por el supremo de A es cota superior y es la menor de las cotas superiores, o sea, alfa por el supremo de A es el supremo de alfa por A, que es lo que queríamos demostrar. El inciso 2 es algo similar, pero para alfa negativo. ¿Qué cambia cuando alfa es negativo? Bueno, miremos el conjunto A que está dibujado acá. ¿Qué pasa cuando lo multiplicamos por un número menor que 0? Lo que pasa es que lo reflejamos respecto del origen.
lo reflejamos respecto del 0. Lo primero que pasa es que cada A minúscula va a parar a menos A minúscula. Y después se hace esto del zoom, de agrandar y achicar. Pero el conjunto queda simetrizado respecto del 0. Entonces, el supremo de alfa por A, que es esto que está acá, ya no tiene nada que ver con el supremo de A. Ahora, con lo que tiene que ver es con esto que está acá, que es el ínfimo de A. El supremo de alfa por A va a tener que ver no con el supremo de A, sino con el ínfimo de A. Entonces, lo que se nos pide que demostremos es esta igualdad, que es que el supremo de alfa por A es alfa por el ínfimo de A. Vamos a hacerlo. Bueno, el ínfimo de A es más chico que todos los A minúscula. Entonces, cuando multiplico esto por alfa, lo que obtengo es que alfa por el ínfimo de A es mayor o igual que alfa por A minúscula. Esta desigualdad se dio vuelta porque alfa es negativo. Entonces, alfa ínfimo de A ahora es cota superior del conjunto alfa por A. Para ver qué es el supremo tenemos que ver qué es la mínima cota superior. De vuelta elegimos otra cota superior de alfa por A que llamamos beta. Entonces, beta lo que cumple es que es mayor o igual que todos los alfa minúscula por A. Digo, los alfa por A minúscula. Entonces, multiplico esta desigualdad por 1 sobre alfa, o sea, divido entre alfa y obtengo esto, que A es mayor o igual que beta sobre alfa. De vuelta, como alfa es negativo, el signo de esta desigualdad cambió. Entonces ahora beta sobre alfa pasa a ser cota inferior de A. El ínfimo de A es la más grande de las cotas inferiores. Entonces beta sobre alfa tiene que ser menor o igual que el ínfimo de A. Multiplicando de ambos lados por alfa, llego a esto porque nuevamente la desigualdad se da vuelta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hasta el momento? Lo que hicimos fue, primero, probamos que alfa por el ínfimo de A era cota superior de alfa por A. Y después, para ver que era la mínima cota superior, tomamos otra cota superior de alfa por A y probamos que esa otra cota superior era mayor o igual que alfa por el ínfimo de A. Entonces esto prueba que el supremo de alfa por A es alfa por el ínfimo de A, que es lo que queríamos probar.